¿Cómo está, director? Estimados maestros, muy buenas tardes. Muy complacido por la invitación que me han hecho a mi persona y estamos listos a la orden para poder iniciar con la asistencia técnica programada para el día de hoy. Iniciamos entonces. Ya, muy bien. Muy bien, director, maestros del colegio Félix B. Cárdenas, un saludo cordial. Después de tiempo nos reencontramos y siempre es grato visitarles a través de esta modalidad virtual para poder compartir información importante sobre lo que plantea la estrategia Aprendo en Casa. En esta oportunidad vamos a ver sobre la planificación y evaluación de las experiencias de aprendizaje integradas del nivel secundaria. La evaluación y la planificación o la planificación y la evaluación son dos procesos que se tienen que realizar en paralelo, al mismo tiempo, a la par, porque tienen que coincidir y tienen que estar organizadas y planificadas de manera intencionada de parte del maestro. Todos sabemos que tenemos un currículo nacional de la educación básica que nos propone un currículo por competencias. Por lo tanto, si vamos a planificar competencias, tenemos que evaluar dichas competencias. En ese sentido, es muy importante que el maestro conozca todos los elementos que tiene nuestro currículo nacional de la educación básica en lo que respecta a nuestro nivel y a nuestra modalidad. ¿Qué es la evaluación formativa y qué es la evaluación certificadora? ¿En qué se diferencian estos dos términos o estas dos formas de evaluar? En la resolución viceministerial la 094 del 2020, el Ministerio de Educación hizo precisiones sobre estas dos formas de evaluar: la evaluación formativa y la evaluación certificadora. Cuando hablamos de la evaluación del aprendizaje, nos estamos refiriendo a la evaluación certificadora. Y cuando nos referimos a la evaluación para el aprendizaje, estamos hablando de una evaluación formativa. A nivel del aula, la evaluación del aprendizaje se realiza con fines certificadores y consiste en que todos los docentes, al cabo de un periodo, de un semestre o al finalizar el año, informen sobre el nivel de logro de cada estudiante, es decir, la entrega de notas, para que pueda ser ingresada al sistema y se pueda determinar quiénes son los estudiantes que son promovidos, e incluso con los estudiantes de quinto de secundaria establecer los 5 primeros puestos, de tal forma que la institución educativa puede dar reporte o información a los padres de familia, a la UGEL, sobre la situación académica de cada estudiante. Esa evaluación del aprendizaje es la evaluación certificadora. Y cuando hablamos de la evaluación formativa, nos estamos refiriendo básicamente a la evaluación para el aprendizaje, que tiene como finalidad la mejora continua de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias a través de un proceso de retroalimentación, Y a la par, desde luego, la mejora continua de los procesos de enseñanza, a través de una reflexión con el estudiante y una autorreflexión también de parte del maestro
para ver qué podemos hacer, de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos mediar para que nuestro estudiante logre el desarrollo de la competencia. No dejarlo solo, no abandonarlo, guiarlo, acompañarlo, como corresponde el rol de un maestro. Entonces, la evaluación formativa es la evaluación del aprendizaje. Muy bien. Hoy en día que estamos hablando sobre el desarrollo de experiencias de aprendizaje, tenemos que planificarla, tanto el desarrollo de la competencia como la evaluación de la competencia. Ambas las tenemos que realizar al mismo tiempo, pero para ello se requiere, estimados maestros, primero, comprender la competencia que vamos a evaluar. Tenemos que conocer en profundidad en qué consisten nuestras competencias. Y para eso tenemos que analizar el estándar de aprendizaje de cada competencia y el estándar de cada ciclo, cómo está planteado. Y todos sabemos que en la educación secundaria tenemos dos ciclos, el ciclo 6, el ciclo 7, pero tenemos que darnos el tiempo de poder analizar cuál es la complejidad de esos estándares de aprendizaje de ciclo a ciclo. Asimismo, tenemos que seleccionar o diseñar situaciones significativas para poder desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje o poder planificar la experiencia de aprendizaje. Si bien es cierto, la estrategia de Aprendo en Casa nos brindan recursos de experiencias de aprendizaje, de actividades de aprendizaje. Son recursos que nosotros debemos de seleccionar, adaptar, adecuar, diversificar para hacerlo más propio a nuestra realidad y sobre todo que respondan a las necesidades y problemas pedagógicos de nuestra institución educativa. Otro paso es establecer los criterios de evaluación. Criterios claros, definidos, precisos, de tal manera que el estudiante pueda comprender de qué se trata la evaluación o qué es lo que le pide el maestro que haga para poder cumplir con el estándar de aprendizaje. Y para eso, estos criterios deben ser de pleno conocimiento de los docentes, de los estudiantes e incluso de los padres de familia. Por eso, antes de iniciar una experiencia de aprendizaje, antes de iniciar la primera actividad de aprendizaje, debemos de comunicar a los estudiantes cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta o se están considerando para la evaluación de sus aprendizajes de cada actividad de aprendizaje. A nadie nos gusta una evaluación sorpresiva, una evaluación donde solamente conocen los criterios el que va a evaluar. Como en todo concurso, como en toda participación que se da dentro de la sociedad, los criterios de evaluación tienen que ser claros, definidos, establecidos y precisos, y sobre todo de pleno conocimiento de todos los participantes. Una vez que hemos tenido ya los criterios de evaluación, nos corresponde utilizar estos criterios para poder valorar el desempeño de cada estudiante a partir de las evidencias que nos envían, el cual debemos de analizarlas con los criterios que hemos establecido para que la evaluación tenga la pertinencia de poder evaluar lo que se le ha pedido y que no suceda que los estudiantes nos presentan una cosa y los docentes evalúan, ¿no?, algo distinto, diferente, ¿no? Entonces, para evitar esos errores que se da en el proceso, en el quehacer educativo,
Las cosas tienen que estar bien definidas, bien claras desde el inicio, para que el estudiante sepa qué es lo que tiene que presentar sus maestros y así sus evidencias puedan ser evaluadas correctamente. Una vez analizada la evidencia, se tiene que realizar la retroalimentación para que los estudiantes mejoren, corrijan, superen los errores que han cometido, que es propio de un aprendizaje, de todo aprendizaje. Todos podemos cometer errores, pero eso se afina o se mejora a partir de la mediación del docente, del acompañamiento del maestro, del seguimiento, monitoreo, acompañamiento, ya el término que quieran usarlo, pero el maestro tiene que estar pendiente del aprendizaje del estudiante para poder ayudarlo, ¿no? Para realizar una retroalimentación oportuna y pertinente y así pueda lograr el desarrollo de las competencias. Cuando vamos a planificar la experiencia de aprendizaje número 5, bueno, les he traído esta experiencia que es justamente en esta fecha que está programada, que se viene realizando en todas las instituciones educativas. La experiencia de aprendizaje 5 de Aprendo en Casa nos propone lo siguiente: fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Ese es el título de la experiencia de aprendizaje integrada número 5. Fecha de ejecución del 9 al 27 de agosto del 2021. Periodo de ejecución está propuesta para 3 semanas y está dirigido para los estudiantes del primer y segundo año de secundaria, sexto ciclo. Y las áreas que están involucradas en esta experiencia integrada son el área de comunicación, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, matemática, ¿no? Ciencia y tecnología. Son 6 áreas que están aquí. 6 áreas integradas y por lo tanto los 6 docentes o los docentes de las 6 áreas se tienen que reunir obligatoriamente para poder planificar de manera colegiada y no trabajar de manera aislada, porque lo que van a desarrollar es una experiencia integrada. Entonces los 6 docentes, ¿no? O los docentes de las 6 áreas empezarán seleccionando, diseñando la situación significativa que se va a plantear para el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. Y la situación que nos propone esta experiencia a través de la estrategia Aprendo en Casa es la siguiente. Dice: acabamos de conmemorar el bicentenario de nuestra vida republicana. En ese sentido, es importante que seamos ciudadanos con capacidad de participación, reflexión y crítica. Asimismo, considerando que tenemos una historia con una diversidad cultural y desafíos comunes, aún requerimos afirmar y ejercer nuestros derechos al acceso de recursos básicos como el agua. Esa es la situación original que nos propone la estrategia Aprendo en Casa. Una situación significativa, general, global, para todo el país, porque es una realidad que sucede en muchos lugares de nuestro país, pero hay que hacerlo algo más propio, ¿no? Algo más contextualizada a la institución educativa Félix B. Cárdenas, al centro poblado de Cruz Blanca, al distrito de Santa María, a la provincia de Huaura. Entonces tenemos que aterrizarla a nuestro contexto local. Y en esta situación original que nos plantea Aprendo en Casa, ya como producto o como consecuencia de esta problemática se ha generado un reto, un desafío. Y eso podemos identificarlo ahí en la interrogante que estamos observando cuando dice:
¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestro derecho al acceso y uso de recursos básicos como el agua? ¿Ya? Ese es el reto. Ese es el desafío que tenemos que alcanzar, tenemos que buscar, tenemos que proponernos para poder dar respuesta a la situación problemática que se ha planteado. ¿Ya? Eso lo que nos trae la experiencia de aprendizaje número 5. ¿Qué tenemos que hacer los maestros de las 6 áreas involucradas? De manera colegiada, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, como parte del análisis realizado en el trabajo colegiado de los docentes de las 5 áreas de la institución educativa 21.007 Félix B. Cárdenas, comprenden que esta situación es una oportunidad para promover que sus estudiantes reconozcan la dimensión de esta problemática, pues podría abordarse desde la equidad de acceso al agua como un derecho y también desde el impacto en la salud personal y pública de los pobladores. De este modo, los docentes de la institución educativa 21.007 se dan cuenta que esta situación permitirá promover una mirada amplia, crítica y multidimensional frente a la equidad de derecho como es el acceso al servicio del agua. Con ello, esperan contribuir no solo al bienestar de sus estudiantes y sus familias, sino también a la construcción de un pensamiento complejo y de empatía frente a esta problemática. Debido a esto, los profesores se plantean lo siguiente, ¿no? Como producto de este análisis en el colegiado que han tenido. Y lo primero que tienen que hacer es diversificar, pues, la situación significativa, la que nos propone Minedu de manera general. ¿Y cómo podemos diversificar esta situación significativa? Ahí tenemos la situación original, que ya lo hemos leído, y observen cómo ha sido diversificada la situación significativa. Los estudiantes del primero de secundaria, como estamos trabajando por ciclos, podemos ponerlo, ¿no? Los estudiantes del primero y segundo, ¿no? Que viven en el centro poblado de Cruz Blanca, diariamente tienen que madrugar junto con su familia para recolectar el agua que llega solo durante unas horas en la mañana, ya que si no lo hacen, tendrían que esperar hasta el día siguiente o comprar el agua que trae el camión cisterna a un precio muy alto. Lo mismo ocurre con todos sus vecinos. En la escuela ocurre lo mismo. A veces no hay agua y tienen que llevarla desde sus casas o pasar el día usando los servicios higiénicos sin agua. Los estudiantes se preguntan lo siguiente: ¿por qué el agua les llega solo por horas? ¿Qué debería pasar para que esta situación cambie? Frente a esta situación que afrontan los estudiantes, nos preguntamos o nos planteamos el siguiente reto: ¿de qué manera podríamos aportar para que todos ejerzan su derecho de acceso al agua? ¿No? Y si ustedes se dan cuenta, el reto o el desafío original con la diversificada ha sufrido pequeños cambios. En la original dice: ¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestro derecho al acceso o recursos básicos como el agua? Ahora el desafío que se ha planteado en el colegiado, después de un análisis de los docentes, ahora se plantea: ¿de qué manera podríamos aportar para que todos puedan ejercer su derecho de acceso al agua? Ese proceso se llama diversificación, contextualización a nuestra propia realidad local de nuestra institución educativa. Para el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, recuerden que la experiencia
la tiene que vivir el estudiante, más que el docente. Por eso dice experiencia de aprendizaje, no es experiencia de enseñanza. Y como experiencia de aprendizaje, el estudiante tiene que conocer qué es lo que va a desarrollar, qué es lo que va a hacer en esta experiencia que le va a tocar vivir. Y para eso tiene que conocer desde el inicio cuál es el propósito de aprendizaje de esta experiencia que va a durar 3 semanas. Y por eso esto tenemos que plantearlo a los estudiantes desde el inicio. Incluso antes del desarrollo de las actividades, tenemos que dialogar, socializar, reflexionar con los estudiantes, darles a conocer la experiencia de aprendizaje y sobre todo clarificar cuál va a ser el propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de esta experiencia. Y el propósito está ahí señalado, ¿no? Fomentamos acciones para ejercer nuestros derechos, como el de acceder y usar recursos básicos como el agua, con el fin de contribuir a una mejor sociedad. Ahí está. ¿Qué aprenderé? Los estudiantes tienen que conocerla. Luego, ¿qué aprenderé? Para dar respuesta a este interrogante, el estudiante tiene que conocer cuál es la ruta que va a seguir en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Es como cuando nos organizamos, ¿no? Salimos de vacaciones y nos vamos con la familia. Y en familia acordamos hacer un viaje de 1 semana a la ciudad de Huaraz. Entonces hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Primer propósito es salir en familia, salir de vacaciones, distraernos, relajarnos y sobre todo visitar los lugares turísticos de la ciudad de Huaraz. Primer día, la visita a Chavín. Segundo día, a la laguna de Yanganuco. Tercer día, vamos a visitar Pastururi. Tercer día, toda la ciudad, en toda la ciudad de Huaraz. Y así, todo un itinerario. Entonces, como va a ser una bonita experiencia que vamos a vivir, nos organizamos incluso antes de viajar. Alistamos la ropa para 3 días, 4 días, llevamos la casaca para el frío, nuestro botiquín por si acaso, ¿no? Para evitar cualquier malestar que uno pueda tener en el viaje, ¿no? Nuestro presupuesto, el itinerario de viaje, las reservas en los hoteles. Ya estamos revisando el Google para ver dónde llegar, qué ruta, dónde ir, tener una idea para que nuestro viaje no sea con los ojos vendados. Entonces, ya el reto debe estar planteado desde el inicio y cuál es la ruta que vamos a seguir durante esta experiencia que vamos a vivir en familia. De la misma forma, tenemos que establecer una ruta de aprendizaje de nuestros estudiantes con esta experiencia número 5. Y observen ahí está el reto, ya que lo hemos leído anteriormente. Y en un primer momento o en un primer bloque, los estudiantes deben de realizar un análisis sobre el derecho al acceso y uso del agua. Secuencialmente, observen, porque este es un primer momento, y como corresponde, primero es el análisis, y el segundo momento viene el planteamiento y elaboración de la propuesta de acciones. ¿Tiene un sentido lógico? Hay una secuencia. Y en tercer momento, los estudiantes realizarán una revisión y realizarán la socialización de nuestra propuesta de acciones. Entonces, estos momentos están propuestas como parte de una secuencia de actividades, como parte de una lógica
que se tiene que seguir en esta ruta del aprendizaje para llegar a la meta final. ¿Y cuál es la meta final? El producto que el estudiante debe de elaborar o culminar en la última actividad de aprendizaje. Entonces ahí tenemos el reto que ha sido planteado de manera original y con la flecha rojita hemos colocado el nuevo reto que resultó como parte de la diversificación de la situación significativa. Ha sufrido algunos reajustes, algunas mejoras, gracias a la contextualización que hicieron el grupo de docentes en el trabajo colegiado de las 6 áreas involucradas. Entonces, esta ruta la tienen que conocer los estudiantes. Desde luego que sí. Es parte de la evaluación formativa. La experiencia tiene que ser socializada y el estudiante tiene que conocer qué pasos va a seguir, cuál es el reto que va a afrontar y cuál es el producto que va a alcanzar al final de las actividades que se van a desarrollar. Entonces, colegas, antes de iniciar el desarrollo de cada experiencia de aprendizaje, les sugiero que hagan este proceso de poder dar a conocer, de presentar la experiencia de aprendizaje y socializar cuáles son las secuencias que van a tener en cuenta o se va a seguir para alcanzar, llegar al producto final. Producto de la experiencia de aprendizaje que ha durado 3 semanas. En Aprendo en Casa van a encontrar que esta experiencia número 5 tiene propósitos generales, desde luego, donde se van a desarrollar varias competencias. Desde luego, es una integrada, 6 áreas. Y vamos a ver cuáles son las competencias que han sido priorizadas con esta experiencia número 5. Esta convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿A qué área corresponde? El área de desarrollo personal, ¿no? A DP6C. También está, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, comunicación. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, comunicación. Si me equivoco, me corrigen. Recuerdan que yo soy especialista de EPT y puedo equivocarme en algunas competencias de algunas áreas. Se comunica oralmente en su lengua materna, comunicación. Construye interpretaciones históricas, ciencias sociales. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, matemática. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, ciencia y tecnología. Y por último, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, competencia transversal. También la experiencia nos propone desarrollar 3 enfoques transversales y desde luego nuestra planificación no puede omitir los enfoques transversales. El primer enfoque, enfoque de derechos, está enfoque intercultural, el enfoque de orientación al bien común. 3 enfoques transversales. Perfecto. Excelente. Pero si son 7, son 7 enfoques transversales del currículo. ¿Qué pasó? Estamos priorizando para esta experiencia. Las otras las trabajaremos en otras experiencias. O sea, no todo se hace en una experiencia, una actividad. No es que todas las competencias las vamos a desarrollar, todos los enfoques, todas las capacidades. Vamos poco a poco. Las competencias, por ser situaciones complejas,
Es imposible que se desarrolle en una semana o en una experiencia. Recuerden que la experiencia ha sido planteada para ser trabajada y desarrollada en un ciclo. Y nos dice el estándar de aprendizaje, es por ciclo. Entonces vamos a tener todo el tiempo necesario de todo el año, ¿no? Y el siguiente año para ir desarrollando las competencias de nuestra área, ¿no? De acuerdo a los ciclos que corresponden. Entonces, los enfoques transversales han sido 3, priorizados, seleccionados, pero tienen coherencia y pertinencia con la situación significativa de la experiencia de aprendizaje. El enfoque de derechos, porque vamos a hablar el derecho de acceso del uso del agua. Enfoque intercultural, ¿no? Porque tenemos que revalorar la identidad cultural. Tenemos que respetar las opiniones y las formas de hablar de los estudiantes. Porque dentro de la secuencia de actividades va a haber un momento donde el estudiante va a argumentar su posición, va a realizar un debate. Y en ese debate podría haber pues modos de hablar, ¿no? Sí, yo mismo no hablo bonito, ¿no? Yo no soy locutor, yo soy un maestro. Tal vez otros hablan mejor que yo, pero es parte pues del enfoque intercultural, los modos, costumbres, lenguas, ¿no? Y la orientación al bien común, porque se van a hacer propuestas de acciones para que se pueda favorecer la comunidad, los estudiantes, el pueblo, la localidad, sobre el uso de acceso al agua. Entonces, ¿tiene coherencia los 3 enfoques? Sí tiene coherencia, y la pueden dejar ahí, las 3, para planificar su experiencia de aprendizaje número 5. Luego viene conocer un poco más, ¿no?, sobre qué actividades de aprendizaje nos está planteando la estrategia de Aprendo en Casa, ¿no?, en esta actividad integrada número 5. Y ahí tenemos, son 11. Sí, no me equivoco, ¿no? Son 11 actividades de aprendizaje que ha sido considerado, ha sido propuesto, ha sido planteado en esta experiencia de aprendizaje número 5. 11. Ahí está, número 1, vamos a leer algunas. Deliberamos el derecho al agua. Número 2, leemos sobre la escasez del agua. 3, organizamos información en tablas. Interesante. Para poder organizar información en tablas tengo que conocer primero, pues no, tengo que leer, tengo que tener información. De ahí viene interpretaciones gráficos estadísticos, lógico. Una vez que se ha organizado la información en tablas, ya puedo hacer el gráfico de barras, ¿no? El gráfico estadístico con sus interpretaciones. De ahí viene la escasez del agua al 70% en la Tierra, y a una mirada más global, más mundial. Fuentes sobre el manejo del agua, cambios sobre el manejo del agua, ¿no? Un conocimiento más profundo, más multidimensional, ¿no? Ciencia y tecnología y el agua, ¿no? De qué manera la ciencia y la tecnología puede ayudarnos, o viene interviniendo, o viene afectando tal vez, ¿no?, el uso del agua. Ejercer el derecho al agua, desde luego. Escribimos nuestro discurso. Claro, después de haber hecho el análisis, la indagación, la información, la recopilación de la información, ya tenemos fuentes confiables de que nos va a servir para poder sustentar, para poder argumentar en un discurso, ¿no? Y por último, socializamos nuestro discurso. Todos tienen que participar. El discurso lo tienen que hacer todos, de manera individual, de manera grupal, para poder fomentar una convivencia y sobre todo para desarrollar en el estudiante la capacidad crítica y reflexiva y la competencia del aprendizaje autónomo. Todas las actividades son importantes y tienen una secuencia.
y una coherencia. Luego viene, ya eso también quería presentarlos, lo he estado elaborando, ¿no? En el tiempo que tenía del día, ¿ya? Esta información no me la da el ministerio. Es decir, el PPT que yo siempre los presento, los construyo en base a diferentes fuentes. Lo hago propio, lo hago mío, para poderlos explicar mejor. ¿Y cómo están organizadas las actividades? Observen aquí. A ver, saberes previos. Regresamos aquí, coleguitos. Miren aquí, ¿cómo está? Hay 3 momentos, ¿no es cierto? Análisis sobre el derecho al acceso y uso del agua. Otro bloque, planteamiento y elaboración de las propuestas de acciones. Y un tercer bloque, revisión y socialización de nuestra propuesta de acciones. Y en base a ello, hemos organizado las actividades. Y están así organizadas. Para el análisis sobre el derecho al acceso y uso del agua, tenemos que desarrollar 7 actividades. Están agrupadas las 7 primeras actividades. Porque cada una de ellas va a conllevar a que el estudiante analice y tenga información más amplia sobre el derecho y acceso y uso del agua. Y para eso va a conocer el estudiante qué normas, qué leyes se han establecido en el Perú, en el mundo, qué dice nuestra constitución política sobre el derecho de acceso y uso del agua, ¿ya? Y todo eso en el desarrollo de cada actividad va a ir conociendo. Están las 7, el bloque de 7 actividades de aprendizaje. Un segundo bloque para el planteamiento y elaboración de propuestas de acciones, tenemos 3 actividades. Y por último, para la revisión y socialización de nuestras propuestas de acciones, tenemos una actividad. La final, la última, la cereza del pastel, donde el estudiante tiene que socializar, ¿no? en un Zoom, en una videoconferencia, en una participación, ya el docente va a brindar pues todas las facilidades y utilizar las mejores estrategias para que los estudiantes demuestren todo lo aprendido a lo largo de esta bonita experiencia que va a durar 3 semanas. ¿Ya? Entonces así están organizadas en 3 bloques. Una vez que esto lo han organizado los docentes de las 6 áreas, y hay un trabajo colegiado, luego de analizar, discutir, proponer, plantear, tienen que arribar a conclusiones, ¿no? Eso es lo bonito de trabajar de manera colegiada. Claro que en primaria los docentes ellos mismos son, ¿no? Solo se organizan, solo ejecutan, solo desarrollan. Ellos mismos son. Pero en secundaria tenemos que trabajar en equipo, pues son 6 áreas. Ya, un colegio pequeñito, 6 docentes, justamente, ¿no? 6 jugadores de un equipo de fulbito y tienen que jugar en equipo para poder ganar. Ya, ahí está lo que les decía. En resumen, cada bloque, como estaba propuesta y organizada de esta manera, acá lo vemos de otra forma, ¿ya? Bloque 1, actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bloque 2, la 8, la 9 y la 10. Y por último, la actividad número 11. Seguimos esa secuencia, esa ruta, para alcanzar el producto final. Ahora que ya sabemos qué actividades vamos a realizar, ahora nos toca organizarnos. Organizar nuestras actividades. Para ello, vamos a planificar los días y horarios para desarrollarlas. Ya, como ha sido propuesta para 3 semanas, ya ustedes de manera colegiada, una vez analizada cada actividad, una vez hecha la planificación y revisión, ya ustedes son los que van a organizar las actividades, las 11 actividades, cómo se va a desarrollar, qué día van a comenzar.
¿no? ¿Qué van a hacer el lunes? ¿Qué van a hacer el martes, miércoles, jueves, viernes? Durante 3 semanas. En esa propuesta de planificador semanal o planificador de desarrollo de actividades de la experiencia de aprendizaje número 5. Esa tarea se los dejo. Ahora vamos a ver, a modo de ejemplo, cómo hemos planificado la actividad número 1. Deliberamos sobre el derecho al acceso al agua. ¿Ya? Eso es lo que plantea y propone nuestra actividad número 1. El propósito de esta actividad es practicaremos la deliberación, lo cual nos servirá para proponer acciones sobre el derecho al agua. La competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Qué quiere decir que esta actividad número 1 a qué área corresponde? ¿Alguien me puede decir a qué área corresponde esta primera actividad? A DPCC. Muy bien, maestra. ¿Ya? Están al tanto. Me gusta que estén en la expectativa al tanto para que puedan hacer las preguntas y puedan participar. ¿Ya? Hoy estamos con los ánimos, con toda la energía recargada, porque después de tiempo estoy mirando a nuestro director, Manuel Manchego, ya recuperado, restablecido, ¿no? El hombre de las 7 vidas que ha vuelto a renacer y nuevamente ha retomado el timón del Colegio Félix B. Cárdenas. Y me da gusto verlo ahí, sano y bueno. Y la evidencia o las evidencias que los estudiantes van a desarrollar o van a elaborar en esta primera actividad, ¿ya? Es la siguiente. Primera evidencia. ¿Qué tiene que presentar el estudiante? Después de analizar, leer, de trabajar la primera actividad, tiene que dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo ejercemos nuestro derecho de acceso al agua en nuestra localidad? Y para que el estudiante dé respuesta a ese interrogante, tiene que deliberar, pues tiene que leer, tiene que conocer, tiene que informarse. Ya de eso se encarga el maestro, qué acciones, qué actividades va a desarrollar durante la semana, ¿no? Y está propuesta en la misma actividad. Otra evidencia es la redacción que tiene que presentar el estudiante sobre las conclusiones que ha llegado sobre el derecho al acceso al agua. Ahí tenemos 2 evidencias. Y esto es a modo de ejemplo, una propuesta. Recuerden que yo no soy profesor de PCIC, yo soy de PT. ¿Ya? La evidencia puede variar, puede mejorarse, o tal vez de ustedes proponen otro tipo de evidencia, ¿no? Está bien. Quien planifica es el maestro. Pero la evidencia o el criterio tiene que estar en concordancia con la evidencia. Esa es la recomendación que los dejo. Porque, ¿qué vas a evaluar? Vas a evaluar la evidencia. Entonces, como va a dar respuesta, ojo que esta respuesta puede ser también no solamente a través de un escrito, lo puede hacer también a través de un audio. Porque las evidencias son actuaciones y son producciones y eso lo vamos a ver más adelante. Y el criterio sustenta su posición sobre el derecho al agua o acceso al agua, considerando su contexto y las leyes que regulan dicho acceso. Y la otra, cuando va a llegar a las conclusiones, ¿no? Todo va a ser en función a un debate que va a haber con sus compañeros sobre el derecho al acceso del agua para construir razones comunes. Y el enfoque de derechos, que está ahí, también presente, no hay que perderlo de vista. Estos enfoques son muy importantes y le dan sustento y la base al desarrollo de nuestras competencias. Es el diálogo y concertación. Ese es el valor que hemos escogido. Si revisamos nuestra matriz de enfoques transversales, vamos a encontrar que cada enfoque tiene más de un valor. Tienen 2, 3 valores. Y hemos escogido el diálogo y la concertación para que el estudiante demuestre con actitud la disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas
intercambiando afectos de modo alternativo, ¿no? Y respetando, ¿no?, las opiniones y buscando sobre todo ¿no?, el respeto de acceso al uso al agua. Luego, ¿no?, no se ha planificado, de ahí viene el desarrollo de la actividad y por último viene la autoevaluación. Y la evaluación formativa tiene que contemplar eso, no solamente lo que el maestro evalúa, sino que el estudiante se autoevalúe. Esa es evaluación formativa. Y por lo tanto, nuestra planificación tiene que considerar necesariamente, obligatoriamente, la autoevaluación de los estudiantes, propuestas con un instrumento de lista de cotejo. Y eso también se tiene que dar a conocer al estudiante en cada actividad que va a desarrollar, qué es lo que debe de desarrollar el estudiante. Ahí está la lista de cotejo con criterios formulados en primera persona, donde el estudiante va a ir autoevaluándose, autorregulándose, ¿no?, como parte también del desarrollo de su autonomía, y podrá marcar ahí de acuerdo a lo que va logrando en cada criterio. Primero dice, analicé, o sea, yo, estudiante, analicé la situación de mi familia, comunidad, región o país sobre el derecho al acceso al agua. ¿Analizaste? ¿Leíste los textos? ¿Hiciste un resumen? Tal vez hiciste un mapa mental, un mapa conceptual. Lo importante es que hayas analizado. ¿Lo lograste? Sí, lo logré. Marca una X. ¿Te falta hacerlo? Estás en proceso de lograrlo. ¿Qué puedes hacer para mejorar este criterio? Para que puedas mejorar el aprendizaje y puedas cumplir con el criterio. Bueno, voy a leer y realizar un resumen con las ideas principales o centrales de la lectura del derecho al agua. Otro criterio. Establecí opiniones sobre leyes que respaldan el derecho al acceso del agua. Ah, importante. ¿Estableciste opiniones? ¿O solo leíste y te callaste, no dijiste nada? No, establecí opiniones. Muy bien. ¿Lo lograste? Marca. ¿Te falta hacer? Estás en proceso. ¿O qué puedes hacer? Participar un poco más. Y así, cada criterio que está formulado en primera persona, el estudiante se tiene que autoevaluar. Es parte de la evaluación formativa. Entonces, maestros, todo eso se va a hacer más sencillo, más fácil, cuando comprendemos nuestra competencia. Conozcamos a profundidad de qué trata nuestra competencia. Para este caso, la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común del área de DP6C. Después hay que analizar el estándar de aprendizaje, cómo está planteada para el ciclo 6 y de qué manera se ha ido complejizando para el ciclo 7, en qué ha cambiado, en qué ha variado, qué similitud hay. ¿Ya? Porque en el ciclo 6, un aspecto que está resaltado de color rojo, dice, construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia en el aula y en la escuela con base en principios democráticos. Pero para el ciclo 7 ya no le pide que construya, ya le pide de frente que evalúe y propone. ¿Se dan cuenta? Ya son situaciones complejas. Ha empezado de lo simple a lo complejo. Y seguramente esta competencia, si lo miramos, como viene del ciclo 5, ciclo 4, ciclo 3, desde primaria, ha empezado con nociones más básicas y eso se ha ido complejizando hasta llegar, pues, ¿no?, al ciclo 7 ya con acciones más complejas, más amplias que el estudiante tiene que desarrollar. ¿Ya? Entonces, haciendo este análisis nos vamos a dar cuenta, ¿no?, qué nos pide el estándar de aprendizaje. Le he resaltado con distintos colores
porque cada color responde a cada capacidad de esta competencia. Y lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos. Esta competencia de DP6C, ¿ya? Si están ahí mis colegas de DP6C, si me equivoco, por favor me corrigen, ¿ya? Errar es humano. Recuerdan que yo soy especialista de PT. Las capacidades son: interactúa con todas las personas. Está de naranjita. Ya, ahí está. Ya, en el estándar, ¿está presente? Está presente. Cuando dice convive, participa democráticamente, está interactuando con todas las personas. Porque ahí pide cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias y los derechos de cada uno, cumpliendo sus deberes, buscando que otros también la cumplan. Y sobre todo, se relaciona con personas de culturas distintas, respetando sus costumbres. Ya, eso corresponde a la capacidad de interactuar con todas las personas. También tenemos, construye normas y asume acuerdos y leyes. Está de rojito. ¿Ya? ¿Y cómo está presente en nuestro estándar? Ahí lo dice, construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia en el aula y en la escuela con base en principios democráticos. Ahí está presente esta capacidad. De ahí viene, maneja conflictos de manera constructiva, y ahí eso se manifiesta en el estándar cuando ejerce el rol de mediador. ¿Cómo manejas un conflicto? ¿O generas conflicto? Para manejar un conflicto de manera constructiva, hay que ejercer un rol mediador en un grupo, haciendo uso de la negociación, el diálogo, para el manejo de estos conflictos. De ahí está de negrito, la competencia participa en acciones, la capacidad participa en acciones que promueven el bienestar común. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se manifiesta en el estándar? Cuando propone, planifica y ejecuta acciones de manera cooperativa dirigidas a promover el bien común, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembro de una comunidad. Ahí está presente. ¿Y dónde está? Delibera sobre asuntos públicos. Esta capacidad está presente en el estándar cuando delibera sobre asuntos públicos, pero formulando preguntas sobre sus causas y consecuencias y analizando argumentos contrarios a los propios y argumentando su postura basándose en fuentes, ¿no? Y en otras opiniones, en fuentes confiables y en otras opiniones. Excelente. Ahí está todo, ¿no? Entonces ya analicé. Ahí está presente todas las capacidades, está presente en el estándar. Este ejercicio les recomiendo que hagan en todas las áreas, con todas las competencias. Y por ahí me van a preguntar, ¿y los desempeños? Ah, efectivamente, ¿no? ¿Y dónde están los desempeños? Porque por ahí me dijeron de que todo está articulado, está inmerso, ¿no? Está relacionado, está vinculado, hay que comprobarlo. Y ahora estamos viendo que el estándar tiene mucha relación con las capacidades de esta competencia, ¿no? La competencia está presente en todo su esplendor ahí en el estándar de aprendizaje. Y los desempeños también, ahí están los desempeños. Cada capacidad la hemos organizado de la siguiente manera. Interactúa con todas las personas, ahí están los dos desempeños. O tiene dos desempeños. Establece relaciones basadas en el respeto y diálogo con sus compañeros. Cuestiona los prejuicios y estereotipos más comunes que se dan en su entorno y cumple sus deberes en la escuela. Otro desempeño se intercambia costumbres mostrando respeto por las diferencias. La capacidad construye normas y asume acuerdos y leyes. Su desempeño evalúa los acuerdos y las normas que regulan la convivencia en la escuela en función de si se basan en los derechos y deberes del niño y del adolescente.
Manejo de conflictos, interviene ante conflictos cercanos a él, ¿no? En su entorno, utilizando el diálogo y la negociación. Y delibera sobre asuntos públicos. Ah, interesante. Mira, yo me estoy dando cuenta, esos dos criterios que hemos planificado en el desarrollo de la actividad que hemos visto más arriba, a ver rápidamente retorno. Ahí estos criterios: sustenta su posición, debate con sus compañeros, ¿no? Sobre el derecho a acceso al agua. Ah, muy bien, ¿dónde está? Ese criterio tiene que estar vinculado y relacionado al desempeño, a la capacidad, al estándar. Ahí está, ya lo encontré, o lo encontramos. Delibera sobre asuntos públicos. Cuando dice el desempeño, delibera sobre asuntos públicos cuando obtiene información de diversas fuentes. Sustenta, ojo, ahí está sustenta su posición sobre la base de argumentos y aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien común. Entonces, cuando vamos a desarrollar esta actividad, estamos poniendo de manifiesto la competencia, la capacidad y el desempeño. Y por último, participa en acciones que promueven el bienestar común, ¿no? Cuando propone ideas colectivas en la escuela en apoyo a grupos vulnerables, ¿no? A los que no tienen agua, en situaciones de desventaja social, ¿no? En donde hay escasez de agua, en la comunidad, en la localidad, en el sector de Tambo Blanco, tomando como base los derechos del niño, ¿no? Que todos tienen que tenerlo: derecho al nombre, derecho al agua, derecho a una vivienda, a la alimentación, a la educación, todos los derechos internacionales del niño y del adolescente. Por eso es muy importante establecer los criterios, que tienen que ser claros, tienen que estar relacionados y vinculados al estándar de aprendizaje, y sobre todo que describa las características o cualidades de aquellos que se quiere valorar, ¿no? Y ahí lo dice, ¿no? Se relaciona con las capacidades. ¿La hemos visto? ¿Que está relacionada? Sí. ¿Se relaciona con las competencias? También. ¿Que se están desarrollando a través de una experiencia de aprendizaje? Perfecto. Lo dice la resolución viceministerial 094 y sobre todo, más lo que la norma dice, lo dice la propia práctica que estamos viendo, porque son ustedes que en el colegiado realizan este tipo de trabajo. Por lo tanto, los criterios de evaluación nos van a servir para poder valorar el avance de los estudiantes cuando vemos sus evidencias, para ver de qué manera está avanzando respecto al desarrollo de la competencia y ofrecerles así oportunidades de mejora cuantas veces sea necesario para que el estudiante pueda lograr la competencia que estamos desarrollando con esta actividad. Estos criterios también nos van a servir para poder orientar todo el proceso de enseñanza, desde el inicio, desde el momento que hemos comunicado a los estudiantes, desde el momento que es de pleno conocimiento de las familias, de los alumnos, para que sepan qué es lo que el maestro le está pidiendo, y nos va a permitir analizar e interpretar las evidencias que nos han presentado, sus actuaciones, sus producciones, y así vamos a ir identificando cuán cerca o cuán lejos se encuentran los estudiantes de alcanzar el nivel de logro de la competencia. También los criterios nos van a ayudar a favorecer el desarrollo de la autonomía, como la que hemos visto en la autoevaluación, cuando el estudiante se autoevalúa a través de una lista de cotejo. Esto favorece el desarrollo de la autonomía y sobre todo la autorregulación progresiva en el proceso de aprendizaje. Entonces es importante ver de qué manera está relacionado o vinculada el criterio con el estándar, que ya lo hemos visto también en ejemplos anteriores. Y acá nuevamente lo proponemos, ¿no? Tal vez ya más específico ya. Ahí están los criterios. Está diferenciado con cada color y están vinculados y relacionados, están inmersos en los estándares de aprendizaje. El estándar que el estudiante debe de alcanzar, ¿no? En el desarrollo
y proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué son evidencias de aprendizaje? Las evidencias de aprendizaje, estimados maestros, no son otra cosa que producciones y actuaciones realizadas por los propios estudiantes, como parte de su proceso de aprendizaje, como parte del desarrollo de la actividad de aprendizaje, actividad 1, 2, 3, hasta las 11 actividades, como parte del proceso de desarrollo de la experiencia de aprendizaje. El estudiante va a estar realizando producciones, actuaciones, porque la experiencia lo vive él, con la mediación del docente. Y de esa manera, estas evidencias nos van a ayudar a los maestros a interpretar e identificar lo que ha aprendido y el nivel de logro de la competencia, no cuando corresponde calificar, lo que el estudiante ha alcanzado en relación a los propósitos de aprendizaje que están establecidos, a los propósitos de cada actividad, al propósito de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y de esa manera también va a ayudar al estudiante para que realice pues su metacognición, ¿no? Cómo ha aprendido, cómo aprendí. Y las evidencias, como se muestra en la imagen, pueden ser producciones o actuaciones. Producción cuando el estudiante escribe, narra, hace un resumen, lo puede hacer de forma manual o lo puede hacer con la ayuda de un programa, en un Word, en un PPT, ¿no? Lo convierte en un PDF, te envía el PDF o te envía la foto. Bueno, esas son formas de envío, ¿no? Lo que estamos viendo es el contenido. Entonces, por lo tanto, esa es una producción. Y lo otro es la actuación. ¿Y cómo tú observas la actuación? ¿Cómo ve un alumno su actuación? Como no estamos, si estuviéramos en una clase presencial, la actuación del estudiante lo vamos a observar cuando el estudiante sale al frente, ¿no? A participar, a argumentar sus ideas, a exponer, ¿no? Ahí tú observas la exposición. Pero como estamos a distancia, la exposición está en casa. Por lo tanto, nos puede enviar su audio, o sea, la grabación de su actuación o un video, cualquiera de los dos. Ya, esa evidencia es una actuación. Entonces tenemos que diferenciar qué son producciones y qué son actuaciones. Ahí tenemos, ¿no?, las evidencias de aprendizaje. En esta actividad 1 que hemos propuesto, que el estudiante responda a la pregunta: ¿cómo ejercemos nuestro derecho de acceso al agua en nuestra localidad? Ya, esa evidencia nos ha enviado, ¿no?, a través de un audio. Por lo tanto, es una actuación. El maestro escuchará, analizará el contenido del audio, de la grabación, y por lo tanto, cuando vamos a valorar esta evidencia con el criterio de sustenta su posición sobre el derecho al acceso al agua, considerando su contexto y las leyes que regulan dicho acceso, le colocaremos un sí, pues, ¿no?, si cumple con el criterio. Luego viene el comentario del docente, ¿no?, para no perder de vista, para poder hacer nuestros comentarios, ¿no?, nuestras descripciones, ¿no?, y colocamos en comentario. Respecto a esta evidencia, comentario del docente, podemos verificar que el estudiante sustenta su posición sobre el derecho al acceso al agua, en el marco del artículo 7A de la Constitución Política del Perú y la ley número 3588, que seguramente en el desarrollo de la actividad han leído, han analizado, han resumido, han argumentado, ¿no?, y tienen una posición para poder sustentar. Como nos presentaron un audio, o en todo caso se ponen de acuerdo, el docente se pone de acuerdo con el estudiante, ¿no? Porque tenemos que brindar todas las facilidades al estudiante para que pueda presentar su evidencia de la forma como se acuerda con el docente, con el estudiante, ¿no? No todo es foto, 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 ¿no? Puede ser que un estudiante no tiene internet, no hay forma como te envía su evidencia. Tenemos que buscar algunas estrategias. Le podemos llamar por teléfono. A ver, hijito, ¿qué pasó? No me has enviado tu evidencia. Profesor,
no tengo megas, no tengo internet, no, se me ha agotado, mi mamá no tiene recursos para recargar mi celular, no puedo, director. ¿Y qué hacemos en esos casos? Tenemos que ayudarlo. A ver, hijito, explícame entonces, susténtame tu posición sobre el derecho al agua. Así, profesor, estaba leyendo, entonces ya te explica, ¿no? Que de acuerdo a la ley, a la Constitución, señala que el derecho del agua es irrenunciable y que todas personas tienen acceso sin distinción de condición o posición económica y todos tenemos derecho al agua. Perfecto, ¿ya? Ahí no hay grabación, no hay video, no hay voz, no hay nada. Pero hay una conversación que tú mismo estás constatando y has escuchado la actuación del estudiante. Y registro en mano, colocas ahí tu comentario o vas cotejando el cumplimiento del criterio. Después, la otra evidencia, la redacción de las conclusiones sobre el derecho al acceso al agua, ¿no? Y aquí a modo de ejemplo estamos poniendo ahí un escrito, ¿no? Una imagen que nos ha enviado sobre la redacción de las conclusiones, ¿no? Que también podemos valorarla, ¿no? Valoramos ahí si ha cumplido y hacemos nuestro comentario. Entonces, la retroalimentación es importantísimo en la evaluación formativa. No hay evaluación formativa sin retroalimentación y no hay retroalimentación sin evaluación formativa. ¿Y cómo podríamos brindarla? En la norma técnica del Ministerio también nos hace precisiones sobre la retroalimentación. La retroalimentación consiste, estimados maestros, en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Que desde luego estos criterios han sido de conocimiento del estudiante. Por eso que el estudiante sabe qué es lo que está trabajando. Sabe que la evidencia tiene que responder a ciertos criterios. Y de esta manera, ¿no? Después de valorar estos criterios, podremos brindar una retroalimentación eficaz a partir de la observación de las evidencias de sus actuaciones o de sus producciones, para poder identificar de esta manera cuáles han sido sus aciertos, cuáles han sido sus errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. Esta identificación lo tiene que hacer no solamente el docente, sino también el estudiante. Tiene que darse cuenta de qué errores ha cometido y qué tiene que hacer para subsanarlos y mejorarlos. Entonces, de esta manera va a conllevar pues a una reflexión, ¿no? O autorreflexión y buscar nuevas estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. La retroalimentación también debe darse entre estudiantes, incluso esa es la mejor retroalimentación. Cuando el estudiante envía su evidencia al grupo de WhatsApp, ¿no? Envía, compañeros, comparto mi trabajito, a ver, alguna sugerencia, y sus compañeros, debemos de fomentar eso, ¿no? Que los estudiantes ayuden o se ayuden entre ellos, ¿no? O den su opinión respecto a la evidencia, qué le falta, si está bien, qué les ha parecido, qué sugerencias pueden dar para que esa evidencia pueda ser mejorada por su compañero, ¿no? Muchas veces el estudiante comprende mejor la explicación de su compañero que la explicación del docente. O hay algunos estudiantes que han entendido, la tienen claro, y algunos no han comprendido bien, y entre ellos pueden ayudarse, y ese proceso se llama retroalimentación entre estudiantes. Pero también el estudiante se puede retroalimentar. Uno mismo se puede retroalimentar a partir, ¿no?, del análisis de mi evidencia o de mi trabajo con los criterios de evaluación. Cuando el estudiante va a contrastar su evidencia con los criterios de autoevaluación o los criterios que el profesor le ha proporcionado al inicio, ¿no?, de la experiencia de aprendizaje. Entonces el estudiante tiene que trabajar, desde luego, ¿no? Elabora su evidencia con criterios en la mano,
para que pueda cumplir con el criterio y darse cuenta qué le falta o qué está pidiendo el profesor para que cumpla con la actividad. Ese proceso es, ¿no?, la autorretroalimentación que el estudiante puede realizarse. Muy bien, hay muchos modos de retroalimentar. Ya me gusta más esta propuesta de Pedro Ravela, experto en evaluación formativa. Nos dice que hay 3 elementos para formular una buena retroalimentación. Un primer elemento es la motivación. Sin motivación no hay nada, ¿no? Como lo que sucedió con nuestro director manchego, ¿no? Él estaba enfermo y necesitaba levantarse, ¿ya? Pero tal vez las pastillas, las inyecciones no le hacían mucho, no le hacían muy bien. Pero ha tenido una motivación intrínseca de salir adelante, de luchar por su vida, porque sabe muy bien que hay muchas cosas que le falta por hacer, que hay mucha deuda que pagar, ¿no? Hay muchas cosas que cumplir en la vida, con la familia, con los amigos, con la escuela, con la sociedad, sus proyectos personales. Entonces, esta motivación es esencial, estimados maestros. Sin motivación no hay nada, con la motivación hay todo. Y una buena retroalimentación reconoce logros y fortalezas del estudiante, los motiva, no descalifica en primera. Imagínate en primera que le digan al estudiante, está mal tu trabajo. Ese estudiante ni más te va a presentar su trabajo. Ya no va a querer, ¿para qué? Cada vez que presento el profesor o la profesora me dice, está mal, me rechaza, ¿no? Me molesta, me recrimina, me reclama, ya mejor no, ¿para qué voy a enviar? ¿No? O otro, envío mi evidencia, lo deja en visto, no me dice nada si está bien o está mal, ¿no? Ya, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué voy a presentar? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay que generar ansiedad en los estudiantes. Y para poder motivarlos, hay que utilizar palabras claves, ¿no? Me parece muy bueno tu trabajo, hijito. Está interesante, muy interesante, me gusta tu trabajo. Has mejorado, estás mejorando, cada vez lo haces mejor. Lo lograste, ya ves, yo sabía que lo ibas a lograr. Yo sé que tú puedes y tienes toda la capacidad de hacerlo. Ya, este es un buen comienzo. Poco a poco vas a ir mejorando. Así es que dedícate, persiste, ¿no? Continúa de esa forma. Vamos por buen camino. Ya. Entonces, este es un primer elemento que tenemos que hacer al momento de retroalimentar. Motivación. Un segundo elemento es ayudarlo a pensar. Una buena retroalimentación describe, pregunta, ayuda a darse cuenta, ayuda a que el estudiante se dé cuenta de lo que ha hecho y qué le falta hacer para lograr el criterio de evaluación, para lograr el aprendizaje, para alcanzar la competencia. Y para eso hay preguntas para ayudarlo a pensar. ¿Cómo lo resolviste? A ver, explícame, Juancito, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Me parece interesante tu trabajo, pero explícame, por favor. Entonces el alumno, el profesor le ha gustado, me está pidiendo que le explique. Entonces el alumno ya busca las mejores palabras para poder explicar a su maestro. Ya generaste un conflicto cognitivo, ya le estás ayudando a pensar. No entiendo, a ver, explícame con otro ejemplo, a ver, no te he entendido. Ya lo generaste un reto ya al estudiante. El profesor no me ha entendido, ya. En ese momento razona y piensa, a ver, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Ya, profesor, ya sé ya. A ver, le vuelvo a explicar. Entonces, mira, estamos ayudándolo a pensar al estudiante. O cuando le preguntamos, ¿podrías poner un ejemplo? ¿Por qué dices que esto es así? ¿O por qué dices que
No todas las personas tienen derecho al agua, ¿estás seguro? ¿Ah? ¿Has leído bien el artículo 7A de la Constitución? O sea, el alumno va a decir, ¿no? Uy, a ver, voy a revisar, ¿no? A ver, o me he equivocado. Entonces va a volver a la fuente a poder constatar lo que señala, ¿no? Respecto al derecho de acceso al agua. O podrías explicarme de esta forma, con otros ejemplos, a ver qué te parece. ¿Tú crees que solamente los pobladores de Santa María tienen derecho al agua? ¿Ah? O solamente los de Cruz Blanca, porque Santa María no es solamente Cruz Blanca. Santa María es todo, pues, ¿no? Toda la campiña, San Bartolomé, San Lorenzo. Ha crecido ahora con Fujimori, el cerro de, ¿no? El centro poblado de Fujimori, lo que era la invasión, incluso está dando la vuelta hasta la Laguna Encantada, ¿no? La campiña es grande. ¿Mm? ¿O crees que las autoridades solamente tienen que atender a un sector o a todos? Entonces ya el estudiante está pensando, ¿no? ¿Qué responder? Para que pueda argumentar sus respuestas. Y por último, brindarle nuevas oportunidades a los estudiantes. Nunca decirle no, o nunca decirlo ya no te puedo evaluar. Brindar nuevas oportunidades es parte de la evaluación formativa y una buena retroalimentación debe de orientar y ayudar a progresar a todos los estudiantes y proponerlos nuevos caminos para que pueda alcanzar la meta propuesta. Y para eso también podemos plantearle las siguientes preguntas cuando le decimos, ¿por qué no lo intentas de esta manera? A ver, en industria alimentaria, ahí están mis colegas de industria alimentaria. Cuando a un estudiante no le sale bien, ¿no?, el pastelito, profesora, ¿por qué no me ha salido a mí, mira, me ha salido mal, ¿no? Y a mi compañera sí le ha salido bien. Ah, a ver, revisa, fíjate cómo lo has hecho, o fíjate cómo lo hizo tu compañera, o tal vez has omitido un procedimiento, o has calculado mal los insumos que se necesitaba para la cantidad que estás preparando. A ver, fíjate, revisa y analiza dónde está el error o la falla que se ha cometido para que no salga bien tu producto. Y el estudiante va a hacer un análisis y se va a dar cuenta, sí, profesora, o sea, ¿qué pasó? Que cuando eché el huevo a la preparación de la harina, era solamente que le eché la clara, pero yo le eché con todo y yema. Ah, ya ves. Entonces, ya sabes dónde tienes que corregir. Muy bien, profesora. La próxima voy a hacerlo mejor. Muy bien, hijita, perfecto. Lo importante es que te salga bien. Lo importante es que puedas aprender. Los errores que cometas, ¿no? Es parte de un proceso de aprendizaje, como en la vida, ¿no? Caminante se hace al andar. Y por lo tanto, tenemos que brindarle todas las oportunidades que sean necesarias para que el estudiante logre aprender. Y como idea fuerzas, estimados maestros, ya de manera resumida, la evaluación formativa, que es la evaluación para el aprendizaje, tiene una finalidad que es ayudarlo a mejorar a los estudiantes. Mientras la evaluación del aprendizaje, su finalidad es certificar, colocar una nota, un promedio, darle un certificado. Y los criterios que se establezcan nos pueden servir para ambas cosas, para calificar y también para ayudarlo a mejorar al estudiante, para darle el acompañamiento, ¿no? Monitorearlo, retroalimentarlo y lograr que alcance la meta establecida. Por eso tenemos que valorar las evidencias, no los desempeños, con los criterios que sean preestablecidos. Entonces, mientras por un lado estamos calificando, por otro lado estamos comprendiendo y reflexionando junto con el estudiante entre lo que ha logrado y lo que le falta lograr.
¿no? ¿Cuál es esa distancia que el estudiante tiene, ¿no? Desde el punto de partida hasta la meta que tiene que alcanzar? Y las decisiones, lógicamente, son también distintas. Cuando certificamos o calificamos, ¿no? Las decisiones del mismo sistema, ¿no? ¿No? Determina pues el estudiante, ¿no? Que aprueba, no aprueba, ¿no? Culmina su secundaria, pasa de un grado a otro grado, ¿no? De un nivel a otro nivel de primaria a secundaria, ¿no? Saca su título universitario. Entonces, esa es la evaluación del aprendizaje. Mientras que en la evaluación formativa las decisiones es básicamente retroalimentación y darle oportunidades de mejora. Muy bien, estimados maestros, llegamos a la parte final. Gracias por su atención. Vamos a pasar ya a socializar la ronda de preguntas, ¿no? Y responder pues todas las inquietudes. Muchas gracias, director.